Buenos días, bienvenidos, sean todos ustedes bienvenidas también. Es un gusto tenerlos de nuevo en esta cuarta sesión de 6, que además tuvo su sesión extraordinaria, o sea, su clase magistral hace justo una semana. Entonces, pues, estamos muy contentos y desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias les damos la más cordial bienvenida. A nombre de nuestra directora, la doctora Carmen Margarita Hernández Cárdenas, quien está muy interesada en estos proyectos, en esta gran alianza que hemos podido lograr con el Conservatorio Nacional de Música. Ayer compartía con los coordinadores, que son el maestro David Robinson, que en un momento más nos saluda desde el conservatorio. Buen día, maestro. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias. Y quien está a cargo de la estructura académica de estas charlas, el doctor Gabriel Tona Acedo. Él es el titular del Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de este instituto. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buen día. Le comentaba al público que nos acompaña que ayer charlábamos sobre cómo se ha ido permeando la promoción de estas actividades, y estamos empatados entre el público que se dedica al canto y a la música y el público que se dedica a la salud. Eso ha sido muy interesante porque ha ido evolucionando. Al principio, pues mayormente era gente del conservatorio o personas dedicadas al canto como profesión. Y ahora ahí vamos, ¿verdad, maestro Robinson? Estamos casi a la par, ¿no? Y bueno, eso se ha logrado gracias al trabajo de equipo, ¿no? Gracias a que hemos ido aprendiendo, hemos ido sumando grandes esfuerzos, ¿no? En nuestra oficina, que es el Departamento de Relaciones Públicas, al área a la que está adscrita esta coordinación de arte y cultura. Pues nuestra titular, la licenciada Dalia Ilenia Lubia García Barreiro, es entusiasta en estos proyectos, igual que la licenciada Claudia Montoya Hernández desde el Conservatorio Nacional de Música. Su trabajo ha sido muy importante para ir mejorando la difusión y tener más alcance. En un momentito más sabremos cuántos nos siguen en Facebook, pero les comparto que nuestra clase magistral de hace una semana ha tenido muchas vistas en Facebook. En un ratito también nos confirman el número. Y bueno, el apoyo de las áreas tecnológicas, que es vital, ¿no? Desde el Conservatorio Nacional de Música nos acompañan los técnicos, desconozco los nombres, pero si usted lo sabe, maestro, más tarde nos lo comparte. Aquí en el instituto está, desde la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicación, David Rodríguez Santiago y el gran equipo de la maestra Diana Campos, quienes hacen posible esta transmisión y también la transmisión en vivo desde Facebook. Entonces, pues no más que reconocer el trabajo de todas y todos los que estamos involucrados, porque eso ha hecho posible la continuidad y tener mayor alcance. Sin más, maestro David Robinson, quien nos saluda desde el Conservatorio Nacional de Música, le cedo la palabra. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Brevemente, únicamente para darles nuevamente la bienvenida a todas y a todos y agradecer esta alianza, esta colaboración interinstitucional que también nuestra directora, la maestra Silvia Navarrete, como usted sabe, está muy interesada en continuar esta colaboración, agradeciendo también al Departamento Técnico del Conservatorio Nacional de Música y a la licenciada Patricia, que nos ayuda con el sistema de cómputo, y entonces podemos conectarnos con ustedes. Así es que estamos ansiosos de escuchar esta cuarta clase, formación del aparato fonador en el embrión. Y muchas gracias. Gracias a ustedes, maestro. Doctor Tona, tiene un gran equipo. No podemos más que compartirle toda la admiración que tenemos para usted y para ellos, porque todas las clases han sido buenísimas. No puedo decir que una es mejor que otra. Todas están sensacionales, están publicadas en YouTube y pueden verlas. Los que nos acompañan pueden verlas. Si están interesados, síganos en nuestras redes sociales para que les compartamos la información. Y antes de cederle la palabra al doctor Tona, porque a partir de ahí yo hablo hasta el final, les comento, para los recién llegados, les vamos a pedir que por favor registren su asistencia a través del chat,
Pónganos su primer apellido y nombre o nombre completo, como ustedes quieran, pero nos interesa estar en contacto con ustedes. También si hay preguntas que no se logren contestar, más tarde los doctores podrán contestarlas y nosotros les compartiremos esa información. Para las preguntas que están programadas al final de la sesión, ustedes pueden usar el chat, ahí las vamos a filtrar. Igual que la gente que nos sigue desde Facebook Live, pueden compartir sus opiniones en Facebook y aquí en el equipo técnico haremos lo propio para hacer llegar la información y publicarla en esta sesión. Sin más, doctor Tona, doctor Melo, bienvenidos. ¿Qué tal? Buen día. Pues muchas gracias nuevamente. Eh, ¿Ahí se escucha bien o se escucha viciado el sonido? Se escucha un poquito viciado, pero se entiende perfecto, doctor. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de otro tema muy interesante. Ya hemos estado hablando de diversos aspectos, ¿no? De la laringe, de todas las estructuras que nos ayudan en el habla, en el canto. Y en esta ocasión vamos a hablar de un aspecto más como embriológico, de cómo se desarrolla, cómo se forman todas estas estructuras, incluso muy enfocado en la laringe, pero también algunos aspectos brevemente de tal vez de tráquea, pulmones, vamos a ver, ¿no? Diferentes aspectos que nos ayudan, sobre todo a cantar, a hablar, a cómo utilizamos todos estos órganos. Para esto, en esta ocasión invitamos al doctor Andrés Felipe Melo Pacheco, que él es de Tampico, él es egresado de la Universidad de Anáhuac y ahora está con nosotros aquí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en el Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Él tiene un papel muy destacado en nuestro departamento y por eso es que lo invitamos a que nos presente este tema. Esperemos que les guste. Es un tema que puede ser complejo, pero tratamos de que se presentara de una forma visualmente más agradable, más didáctica, para que sea de mayor utilidad y comprensión para todos ustedes. Y muchas gracias, doctor Mel. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Muy bien, doctor. Bueno, me presento, yo soy el doctor Melo, soy de aquí el Departamento de Otorrino del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el día de hoy me voy a encargar de dar la clase de formación del aparato fonador en el embrión. Justamente como comentaba el doctor Tona, es una clase en la cual se abordan algunos temas complejos, por lo cual lo tratamos de hacer lo más didáctico, con muchas imágenes y videos, y ir explicando poco a poco y lento cómo se va formando todo el aparato fonador y esto acompañado de todo el sistema respiratorio, que es con la tráquea, pulmones. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Entonces, como primera parte vamos a ver sobre términos descriptivos en la embriología. Esto para podernos orientarnos justamente ahorita que les presente las imágenes para saber de qué es lo que estamos hablando. Como pueden ver en la imagen superior, a la izquierda, podemos observar digamos, una imagen de un cuerpo de un adulto en la cual nos orientamos en superior, es donde se encuentra la cabeza, inferior donde están los pies, anterior y posterior, anterior a su izquierda y posterior a la derecha. Pero esto va a ser un poquito más difícil de comprender cuando tengamos imágenes de embriones, por lo cual hacemos la comparativa tomando en cuenta la imagen del adulto. A su lado derecho podemos observar un embrión, tomando en cuenta las mismas referencias. Craneal hace referencia a superior, donde estaría la cabeza; caudal haría referencia a inferior, donde estarían los pies; y ventral a anterior y dorsal a posterior. Igual cuando presentemos algunas imágenes, vamos a ver que no la estamos viendo, o sea, la imagen como de manera superficial, sino que estamos viéndolo a través, dentro del embrión. Y esto lo hacemos a través de cortes. O sea, si vemos la imagen con la letra C, podemos observar un embrión que estamos viendo de anterior y hacemos un corte que se llama sagital, en el cual nos da una imagen derecha e izquierda. En la imagen D vemos igual un embrión que estamos viendo de manera anterior y es un corte transverso. Un corte transverso nos da una imagen superior e inferior. Por igual, en la imagen E estamos viendo ahora un embrión de lado y podemos observar que es un corte coronal. Un corte coronal hace referencia a que nos da una parte anterior y posterior. ¿Vale?
Y bueno, ya entrando de lleno al tema, vamos a hablar sobre el desarrollo de todo el embrión. Y esto lo dividimos en un periodo embriogénico y en un periodo fetal. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente en el periodo embriogénico lo que vamos a observar es el periodo donde se van a desarrollar casi todos los órganos, donde se van a formar, va a haber una alta multiplicación celular y se van a formar como los cimientos para cada uno de estos órganos. Y ya el periodo fetal es cuando ya se encuentran, digamos, los órganos formados y ocurre lo que es como el desarrollo de cada de los órganos y la interacción de cada uno de estos órganos y sistemas para el desarrollo de la función fisiológica de cada uno de los órganos. Este periodo, cada uno de estos periodos abarca diferentes semanas posterior a que se realiza la fecundación del óvulo. El periodo embriogénico hace referencia a las primeras 8 o 9 semanas y el periodo fetal posterior a esta semana hasta el nacimiento del bebé. Un punto muy importante y muy curioso es que desde que se empezó a estudiar todo este desarrollo embrionario, desde 1914, el Departamento de Biología de Washington estaba haciendo unos estudios y tomando en cuenta referencias o características externas del embrión en cada una de las partes o semanas, dividió este desarrollo también en etapas. Entonces, el periodo embriogénico lo vamos a dividir en 23 etapas que ahorita vamos a ver. Y otro punto muy, muy importante es que el desarrollo de cada uno de los órganos en estas primeras 8 semanas no va a ser sincrónico, sino que va a abarcar una semana específica cada uno. Entonces, ahorita hablando especialmente del sistema respiratorio y el aparato fonador, este se va a desarrollar a partir de la cuarta semana. Pero para podernos orientar en todo esto, vamos a hablar de qué es lo que sucede en las primeras 3 semanas y cómo es que esto da origen al aparato fonador. Aquí les pongo en esta diapositiva lo que es lo más importante de las primeras 3 semanas, y esto es un poquito muy complejo, ahorita vamos a ver unos videos para orientarnos, pero esto habla cambios a nivel celular. Entonces, en esta diapositiva podemos observar que es una tabla con un desarrollo cronológico que habla de los cambios que observamos a nivel celular con base en las semanas. Si vemos, cada una de las tablitas o de los cuadritos en la tabla, en la mitad inferior tiene un número que va del 1, 2, 3, 4, 5, 6, y estos son los estadios que yo les comentaba que son los que observamos en el desarrollo del embrión. Lo que quiero que entiendan y nos quede un poquito claro antes de empezar ya con los videos y con las imágenes más en específico es que dependiendo del número de células y la configuración que observemos en los cortes, es el nombre que se le va a dar a la célula. Entonces, por igual, esto es hablando a nivel histológico y ya un poquito pasando lo macroscópico, esto también son cómo se va desarrollando el embrión tomando en cuenta las diferentes semanas. Si se puede dar cuenta, por igual, cada cuadrito tiene un número diferente y eso hace referencia a que adoptan características diferentes, o sea, va cambiando la configuración externa del embrión conforme pasa el tiempo dentro del útero. Entonces vamos a empezar con un video con lo primero que pasa en la primera semana. Si en caso de que no puedan ver el video, por favor notifíquenme para hacer los cambios pertinentes. No. Este video no tiene sonido, yo lo voy a ir comentando. Entonces, en la primera semana posterior a la fecundación, el nombre que va a adoptar la célula se llama cigoto. Eso se va a presentar en lo que es la trompa uterina. Este va a ir avanzando de la trompa uterina hasta el útero, pero conforme pasa el tiempo va aumentando el número de células. Una célula se llama cigoto, dos células es dos cigotos, bueno, blastómeros, perdón, y esto ya es a las 30 horas posterior a la fecundación. Continúa el avance conforme pasa el tiempo y aproximadamente ya a las 40 horas ya van a ser 4 blastómeros o 4 células. Continúa el avance de la trompa uterina hacia el útero y más o menos por el día 2.5 ya va a haber aproximadamente 8 blastómeros. Y justamente ya casi llegando al útero, por el día 3 va a adoptar una configuración en la cual se observan 12 células, pero ya están muy compactas. Y a esto se le va a llamar mórula. Y ya por último, ya entrando a la cavidad uterina, por el día 4.5, va a adoptar el nombre de blastocisto temprano. Ahora, justo que ya tenemos el blastocisto temprano, ¿cuál es la misión de esta célula?
justamente lo que se tiene que lograr con esta célula es implantarse dentro de del útero, las fibras musculares del útero, y empezar justamente el desarrollo ya del embrión. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, esto ahorita los voy a explicar ya en el video, lo vamos a ver de manera más tranquila y más detallada, pero en esta imagen es un corte histológico donde veíamos lo que yo les comentaba que era el blastocisto temprano. Y como podemos observar en la imagen A, lo que ven todo de azul quiero que lo vean o entiendan que es el útero. Y la célula, que es el blastocito, que es este circulito que está en medio, se va integrando justamente en el útero y digamos que esta célula tiene una parte que se llama sincitio trofoblasto. Solo quiero que entiendan que esa parte de la célula, su misión es ir escarbando las paredes del útero para que el blastocisto se logre integrar justamente dentro del útero, como observamos en la parte B. Ahí ya está totalmente integrado, ya está dentro de la capa del útero. Muy bien. Pasamos a otro video justamente para comentar lo que estaba comentando, para verlo de una forma más didáctica. Este es el blastocisto temprano que posteriormente se le da el nombre de blastocisto tardío y esas como cubitos que ven de color naranja son las fibras musculares del útero o las células del útero. Entonces se implanta el blastocisto temprano y esa capita de color verde es el sincitio tropoblasto que, como yo les comentaba, la misión que tiene es implantar la célula dentro del útero para que se pueda continuar el desarrollo embrionario del bebé, lo que va a ser el bebé. Entonces va a ir avanzando y ya se integra por completo en lo que es el útero. Ya después de que se implanta va a cambiar su nombre otra vez. Como yo les comentaba, conforme hay ciertos cambios histológicos, va a ir cambiando el nombre que se le da a esta célula. Ahí continúa su expansión y lo más importante es que conforme aumenta la expansión o la integración al útero, ya el aporte nutricional a la célula va a ser justamente por los vasos sanguíneos que se encuentran dentro del útero. En esa parte que se muestra en el video, la hago pausa, quiero hacer mucha relevancia a la línea que hace referencia a lo que comenta que se llama epiblasto y la otra línea que hace referencia a que se llama hipoblasto. Uno de color azul y otro de color amarillo. Estas dos estructuras son muy importantes porque estas van a conformar un disco que se llama el disco embrionario bilaminar. Y ese justamente va a ser como el origen a lo que va a ser casi todo el embrión, ¿vale? Entonces continuamos el video. Continúa la expansión. Y adelanto un poquito. Justamente aquí lo que yo les comentaba, lo que es de color azul y amarillo, hacemos un zoom. Y aquí justamente lo que yo les comentaba, hacemos referencia a que el epiblasto y el hipoblasto, estos dos en conjunto adoptan el nombre de disco embrionario bilaminar y eso va a dar origen a casi todo lo que va a ser el embrión. Esto ya estamos pasando a la segunda semana posterior a la fecundación. Y pasando a un último video ya para entrar a lo más complejo, es esta parte. Igual hacemos un zoom muy grande y lo que ya estamos platicando, lo que es el epiblasto y hipoblasto, y va a haber una migración de células, como vamos a ver aquí, y va a cambiar el nombre a unas cosas que ahorita les voy a comentar. Justamente esa migración de células. Y ustedes se lo pueden imaginar como si fuera un sándwich. Una parte que está hasta arriba, una parte que está hasta abajo y una parte en medio. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque a raíz de estas estructuras, que ya se le llama disco embrionario trilaminar, va a dar origen a absolutamente todas las estructuras del cuerpo humano. Y a nosotros, a lo que conlleva esta clase, lo que nos va a dar mucho interés es lo que se llama mesodermo y endodermo. ¿Por qué? Porque el mesodermo justamente va a dar origen a todas las estructuras cartilaginosas musculares. Entonces, todos los cartílagos que componen el aparato fonador van a estar dadas a partir de esta capa celular. Y el endodermo también va a dar origen a todo el recubrimiento de lo que es la laringe. Entonces, es muy importante entender esto, lo que es el disco trilaminar. Ahora, ¿cómo es que a partir de un disco se conforma todo lo que es el embrión? Esta es la parte más difícil, pero vamos a poner un poquito de imaginación. Entonces, en este video justamente muestran la capa, el disco embrionario trilaminar, y va a haber dos plegamientos. ¿A qué me refiero con plegamientos? O sea,
cómo es que un disco de 3 capas, que es como 2 dimensiones, va a adoptar una configuración tridimensional. Entonces, esto lo va a hacer a partir de un estiramiento que va a ser de anterior a posterior y un estiramiento que va a ser lateral. Entonces, ahí hace referencia que hacen un corte coronal, como les había comentado al principio, y estamos viendo las 3 capas de una vista anterior, o sea, de posterior a anterior. Entonces, lo que va a hacer el embrión inicialmente es que va a empezar a plegarse o a estirarse hacia los lados y hacia abajo, como se puede ir observando aquí. Y posteriormente va a adoptar un plegamiento de superior a inferior. Continúa el estiramiento que va a ser inferior, inferior, inferior y lateral. Y al final, esto hablando de un plano lateral, o transversal, va a adoptar una configuración como si fuera un cilindro, como vamos a observar aquí en unos momentitos. Y esa es la configuración final que adopta después del plegamiento que hace en un sentido transversal o, como les había comentado, a los lados, hacia abajo y de superior a inferior. Y el otro plegamiento que yo les comentaba lo hace de anterior y posterior. Este es un corte sagital, como les he comentado, o sea, estamos viendo un lado derecho y el plegamiento, o sea, lo que hace es estirarse hacia adelante y hacia atrás y hacia abajo. Y justamente aquí es cuando ya podemos empezar a entender un poquito la tridimensionalidad o, de momento, quiero poner un puntero para irle señalando. Bueno, no se alcanza a ver mi puntero, pero lo que quiero que vean es que lo que se ve en la izquierda de la pantalla sería lo que es la cabecita del embrión y lo que se ve a la derecha va a ser lo que es donde estarían los pies. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a entender un poquito mejor. Justamente lo que estábamos viendo en cortes, entonces estábamos viendo mitades. Pero si pueden observar en esta imagen, empezamos con la imagen superior a la izquierda, podemos observar que es el embrión visto de superior a inferior. La imagen B1 de abajo ya es visto el embrión de manera superficial de un lado hacia el otro. Entonces, como yo les comentaba, lo que sucede es que el embrión se va a estirar. Imagínense que esa celulita se estira hacia adelante y hacia atrás y hacia los lados. Y así es como adopta la configuración final que se observan de 1. Eso ya es un poquito como más fácil de entender. Y lo que se observa arribita de la imagen de D1 hasta la izquierda sería lo que representa la cabeza y lo inferior es donde estarían los pies. ¿Vale? Entonces, ya entendiendo esto, ya entendiendo un poquito cómo sería la configuración previo al inicio del desarrollo del aparato fonador, ya nos podemos orientar un poquito mejor. Entonces, ya empezamos a hablar sobre el desarrollo propiamente del sistema respiratorio, específicamente de interés el día de hoy del aparato fonador. Como les comentaba, esto va a iniciar a partir de la 4ª semana, pero algo muy importante que quiero que entiendan es que cuando hablamos del aparato fonador no es que se desarrolle de manera aislada, sino que todo el sistema respiratorio, lo que abarca pulmones, bronquios, tráquea y laringe, se desarrollan en un mismo conjunto de movimientos. Entonces, para facilidad o entendimiento de la clase, vamos a irlos estudiando uno por uno, pero quiero que se entienda y quede claro que esto es un desarrollo complejo en el cual todo se va desarrollando en un mismo tiempo y de manera interrelacionada. Entonces, en esta diapositiva, la imagen de la izquierda es lo que estábamos viendo en la última imagen. Estamos viendo un embrión que estamos en últimos días de la 4ª semana y lo estamos viendo de derecha a izquierda. Lo estamos viendo de lado. Y lo que quiero que vean es justamente abajito donde sería la cabeza y el ojito, observamos una serie como de abultamientos. Esos abultamientos son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque a raíz de esos abultamientos, que ahorita les voy a comentar cuál es el nombre propiamente, va a ser el origen de casi todas las estructuras de lo que es cabeza y cuello. Y de esto va a ser el desarrollo de todo el sistema laringotraqueal. Entonces, eso viéndolo a una vista superficial,
Ahora imagínense que a esa estructura que estamos viendo a la izquierda le hacemos un corte sagital, o sea, lo partimos a la mitad y nos deja una parte derecha y una parte izquierda. En la imagen B estamos viendo una imagen derecha después de partirlo a la mitad. Entonces, todo lo que vemos de color amarillo sería lo que yo les comentaba, esos abultamientos. Estos abultamientos se le conoce como faringe primitiva y en la porción inferior, como podamos observar, hay una línea que señala una estructura que se llama divertículo laringotraqueal. Esa estructura es un abultamiento que nace justamente abajito de lo que es la faringe primitiva y es lo que va a dar origen a todo el sistema laringotraqueal. Entonces, ahora, sé que es un poquito difícil, pero ahorita vamos a poner un video para entender toda la configuración en 3D. Ahora, tomando en cuenta este embrión que estamos viendo en la imagen B, imagínense que le vamos a hacer un corte coronal. Denme un segundo, voy a ponerles el puntero. ¿Sí pueden ver mi puntero? Ok. Sí, sí podemos. Muy bien. Imagínense que a este embrión le hago un corte que va donde pasa el puntero así, hago un corte así, y separo una parte que es anterior y posterior. ¿Y eso cómo se vería? Se vería de esta manera, justamente de esta manera. Entonces, todo lo que estamos viendo en esta imagen, imagínense que lo estamos viendo de atrás hacia adelante al corte que hice la imagen en la diapositiva previa. Entonces, en todo esto vamos a empezar a identificar diferentes estructuras y les voy a decir qué es lo importante a lo que nos conviene en esta clase. Si ven de color rosita o morado, está numerado del 1 al 2, al 3, 4 y 6. Estas estructuras se conocen como arcos faringios. Y lo que vemos de azul y amarillo, al ladito de estos como abultamientos que les comento que se llaman arcos faringios, se llaman bolsas faringias. Y lo que se ve del otro lado, que es este lineamiento azul, se llama hendiduras faringias. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque a raíz de cada uno de estos arcos, bolsas o hendiduras, nace o se desarrolla una estructura diferente de toda la cabeza y del cuello. Por ejemplo, del primer arco faringio, de esta cosita, se desarrolla la lengua. Entonces, vamos a orientarlos justamente a la clase y qué es lo que nos concierne el día de hoy. El cuarto y el sexto arco faríngeo, así como las bolsas faríngeas, que es lo que se encuentra aquí de color amarillo, de aquí, de donde está mi puntero, hacia abajo. Entonces, viendo todo lo que es de color amarillo que se observa aquí, que se ve de color amarillo, o sea, de color amarillo del cuarto arco hacia abajo, es donde se va a empezar el desarrollo laringotraqueal. ¿Cómo empieza? Se va a formar justamente como una bolsita o una hendidura. ¿Y esa hendidura cómo se llama? Se llama hendidura laringotraqueal. Y a partir de esa hendidura, hagan de cuenta que se va haciendo la bolsita más grande, más grande, más grande hacia adelante y se va a empezar a formar lo que es la tráquea, los pulmones y todo el aparato laríngeo. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Entonces, pasando a esta siguiente secuencia de imágenes, es lo que yo les comentaba. Observamos lo que son los arcos faringios. Por debajo del cuarto, en la porción amarilla que ven en su imagen superior izquierda o de color de letra A, esperamos lo que es la hendidura laringotraqueal o la bolsita que yo les comentaba. Y esa bolsita, les digo, va a ir aumentando de profundidad, se va haciendo más profunda. Y a los lados, justamente en esta parte, van a empezar a verse unos abultamientos. Y esos abultamientos son obviamente a raíz de una multiplicación celular que va a formar unos abultamientos que se llaman abultamientos aritenoideos. Y eso, como ustedes pueden razonarlo, esos abultamientos aritenoideos van a corresponder justamente a lo que van a ser los cartílagos aritenoides ya en el paciente recién nacido. Entonces, conforme estos abultamientos se van haciendo más grandes, como pues observamos de la imagen B a la C, la bolsita que les comentaba, la hendidura laringotraqueal, va a adoptar una configuración diferente. Va a adoptar una configuración como en forma de T. Y ya cuando adopta esta configuración en forma de T, cambia su nombre y se le llama el introito laringio, ¿vale? Y justamente es cuando ya empezamos a ver que ya empieza a tener más correlación con lo que vemos en el adulto o en el paciente pediátrico. Después de que se adopta esta configuración en T, continúa haciéndose más profundo esa bolsita y empieza a tener un desarrollo hacia anterior. Y ya en esta imagen D, que es una imagen ya de un embrión de aproximadamente unas 10, 12 semanas, aquí tenemos 4 semanas, aquí ya estamos como en la 10ª semana, observamos cómo ya empieza a tener una configuración anatómica muy parecida a lo que vemos en el adulto. Aquí ya se distinguen muy bien los que son los cartílagos aritenoides, el introito laringio y en la porción superior lo que vendría siendo el cartílago epiglótico.
Entonces, esto lo que acabo de explicar en imágenes es un poquito más difícil de entender cómo lo vemos en 2D, pero vamos a ver un video donde lo representan en, en una configuración 3D. Deme un momento, espera. Estoy quitando mi puntero para poder señalarles. Listo. Entonces, justamente esa es la imagen de un embrión en 3D, que estamos en la 4ª semana de gestación. Ahí hacen un corte sagital, como yo les comentaba, o sea, lo parten a la mitad y vemos una imagen derecha e izquierda y estamos viendo el lado derecho. Entonces, en esta parte justamente de lo que se ve en amarillo es la faringe primitiva. Y todo esto, si lo comparan con un adulto, vendría siendo como el cuello. Toda esta parte donde se ve lo de amarillo vendría siendo el cuello. Entonces, ya que tenemos esos abultamientos, vamos a hacer un corte, como yo les comentaba, un corte coronal, donde vamos a poder ver una parte anterior y posterior. Ahí se ve, se hace un corte coronal y ya lo vemos de atrás hacia adelante. Y esta es la imagen que estábamos viendo justamente. Lo que se ve de color rojo son los arcos faringios, lo de amarillo y azul las bolsas y lo de azul de afuera las hendiduras. Entonces ahí se señalan las estructuras que yo les había comentado, la hendidura laringotraqueal que está justamente por debajo del límite inferior del cuarto arco faringio, que es donde va a dar origen a todo el sistema laringotraqueal. Esta hendidura, como yo les comentaba, se va a hacer un poquito más profunda, como se ve en el video que se va a observar ahorita en unos momentos. Justamente como les comentaba, se hacen los abultamientos a los lados y empieza a adoptar una configuración como en T. Le hacemos un zoom y es justamente lo que estamos viendo. Por arriba sería lo que viene siendo la epiglotis, el introito laringio por debajo y a los lados los abultamientos aritenoideos, que conforme se continúa el desarrollo van adoptando ya una configuración más relacionada a lo que vemos en el adulto. Entonces, bien, posterior a ver este video, ya lo podemos correlacionar con imágenes de una endoscopía flexible en reciénes nacidos. Estas son diferentes imágenes de endoscopía, siendo referencia primero del lado C, donde observamos una endoscopía flexible de un niño que es sano, pero con una semana de nacido. Donde podemos observar, donde dice posterior anatómica, o sea, posterior de que es atrás, y obviamente lo que está al lado contralateral es lo que vendría siendo delante. Entonces, con los diferentes números señalan diferentes estructuras anatómicas. Lo que se ve de color 1 vendría siendo la subglotis, lo que vendría siendo el color 2 y el lado contralateral son los pliegues vocales verdaderos, precisamente el color 2 es el pliegue vocal izquierdo, del color 3 son las bandas ventriculares, 4 la comisura anterior y 8 comisura posterior, 5 los pliegues epiglóticos. Y pasando a la imagen B, ya tenemos lo que es una endoscopía flexible, pero ya de un niño que tiene 3 semanas de nacido. Ahí es donde se empieza a adoptar ya una configuración todavía un poquito más notable. De color 3 es la epiglotis, que tiene una configuración en omega. Color 2 es el aritenoides izquierdo. Color 1 se ve un poquito, es más difícil de ver, pero ya viene siendo la comisura posterior. 6, el seno piriforme y 7, la pared faríngea posterior. Y ya lo que es la imagen A, ya es lo que es una endoscopía flexible, pero ya de un niño de 2 años de edad, donde se observa prácticamente, o sea, se correlaciona prácticamente ya como una endoscopía de un adulto. No hay casi ningún cambio respecto a esta. Y eso es en cuestión del aparato fonador o de la laringe. Pasando esto, como yo les comentaba, todo esto se va desarrollando al mismo tiempo. Entonces, conforme se está desarrollando la laringe, se empieza a desarrollar lo que viene siendo la tráquea y los pulmones. ¿Cómo? Inicialmente, tenemos este tubito. Ahorita vamos a ver un video para que se entienda mucho más fácil. Lo estamos viendo de un lado, en el cual el tubo amarillo con el cubrimiento rojo hace referencia a lo que es la faringe. Y a partir de una apertura, que es la apertura laringotraqueal, va a salir como
un abultamiento que se llama divertículo laringotraqueal. Y este divertículo laringotraqueal, imagínense como si fuera una bolsita que se va haciendo hacia abajo, se va a extender hacia abajo, como se observa de la imagen A a la B, y luego de la B a la C, y posteriormente, después de que alcanza una longitud inferior más larga, se forman otros como abultamientos. Esos vienen siendo los abultamientos bronquiales primarios, y eso va a dar origen a lo que va a ser los bronquios principales. Ahora, imagínense, si están viendo esta imagen y está como una línea, una tablita verde, eso hace referencia a que estamos haciendo un corte a ese nivel y lo vemos de arriba hacia abajo en la imagen D. Lo que vemos en la imagen A es la imagen D, pero haciendo el corte. Entonces lo que estamos viendo es cómo justamente de la faringe se empieza a separar este divertículo laringotraqueal y de pasando a la imagen D a la E se forman como unos pliegues, se llaman pliegues traqueoesofágicos. ¿Por qué? Porque justamente estos pliegues traqueoesofágicos que se ven aquí, al unirse forman un septum traqueoesofágico, y eso separa justamente el esófago de el tubo laringotraqueal, que va a ser el que va a dar origen a toda la tráquea y la laringe. Esto es muy, muy importante porque justamente hay ciertos pacientes que se pueden ver ya clínicamente recién nacidos donde hay una falla en separarse esto y puede haber fístulas. Entonces es muy importante entender esta parte. Entonces vamos a ver justamente un videito para que se comprenda un poquito más fácil esto. Entonces, justamente es el tubito que vemos por debajo de la faringe primitiva. Ese es el tubo que estábamos viendo en las imágenes previas. Entonces, esta parte que se va acá viene siendo lo que sería la faringe, y esta es la apertura laringotraqueal, de la cual sale como un abultamiento y se le va a llamar divertículo respiratorio. Este se va a ir extendiendo hacia abajo y hacia abajo, y entre más se extiende, al final va a formar otros abultamientos que son los abultamientos bronquiales, como se había comentado. Esta parte que está aquí en medio terminará siendo lo que sería la tráquea, y conforme avanza y desciende esta parte, van a desarrollarse los demás bronquios, bronquios segmentarios, interlobares, y daría origen a todo el sistema pulmonar. Eso es justamente como lo estamos comentando. Se va a ir desarrollando de superior a inferior y se van a ir formando los bronquios principales. En esta imagen, justamente en esta parte del video, observamos los bronquios principales. El lado derecho tiene 3, el lado izquierdo tiene 2, y conforme pasan las semanas van aumentando en su número y de nombre, van a cambiar de bronquios principales a segmentarios o secundarios y luego terciarios. Entonces, justamente, esto ya es como tiene una configuración más relacionada al adulto, donde ya podemos distinguir bien los segmentos de los pulmones. El pulmón derecho tiene 3, o sea, el lóbulo superior, medio e inferior, y el izquierdo tiene un lóbulo superior e inferior, ya como se puede ver en esta configuración del video. Entonces, esto, como yo les comentaba, se va a ir formando al mismo tiempo. Conforme se forma la laringe, todo el sistema traqueal y pulmonar se va a ir formando, solamente que en direcciones opuestas. Y un punto importante antes de terminar esto, quería comentarles justamente lo que nos concierne a nosotros del aparato fonador, es que en esta parte de imagen, cuando estamos hablando del aparato faringio, aquí cada uno de estos arcos va a dar estructuras muy, muy importantes para lo que es el sistema laringio. Entonces, lo que concierne para esta clase, como yo les comentaba, es el cuarto y el sexto arco faringio. ¿Por qué? Porque a raíz de estos arcos van a formar todas las estructuras cartilaginosas y musculares, como se puede observar en esta tabla. Músculos que va a dar, bueno, empezando con los cartílagos que van a dar estos arcos faringios, va a formar el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, los aritenoides, los corniculados, los cuneiformes y el hueso ioides en su cuerpo. Y por igual va a dar origen a todos los músculos intrínsecos de la laringe, y así como a los nervios que van a dar toda la sensibilidad, así como la función motora del sistema fonador. Entonces, así como orientado a lo más importante de la embriología, ya que es un tema, la verdad es que muy complejo, y para lo conciso, que es lo que más nos importa o es de relevancia, los cuartos y sexto arcos faringios, que van a dar origen a todas las estructuras cartilaginosas y musculares del sistema,
así como nerviosas del sistema fonador, y tomar en cuenta que a partir de que se forma el sistema laringio o fonador, también se está formando el sistema traqueobronquial, que va a dar origen a todo lo que son los pulmones. Entonces, listo. Fue una clase, la verdad es que es una clase muy, muy dirigida en la cual se abordan temas o son cosas muy, muy complejas en las cuales traté de hacerlo lo más dirigido, más fácil de entender. Esto complementado con videos para que se pueda observar cómo se va desarrollando todo esto. Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto la responderé. Doctor, muchas gracias. No terminamos de sorprendernos de la maravilla que es la naturaleza. Yo quisiera pedirle si deja de compartir su pantalla para que podamos verlo a usted directamente. Excelente plática, muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta desde el conservatorio, el maestro David Robinson. Le pregunta, doctor Melo, ¿la tesitura de un cantante está ya determinada genéticamente desde antes del nacimiento o podría ser modificada por el entorno? No, no está, podría ser modificada. O sea, no, dentro del desarrollo no se va a determinar lo que va a ser el tono, por ejemplo, de la voz que va a presentar una persona, pero no está determinado por eso genéticamente. ¿Qué factores influirían en esa tesitura que correspondan al entorno, ¿no? A lo mejor, no sé, Perdón, la contaminación o cosas así. ¿me podría repetir la pregunta? Perdón, es que no escuché. ¿Qué factores podrían influir en esa modificación del tono de un cantante? Más que nada, justo por el tamaño del aparato fonador, o sea, el tamaño de los cartílagos y justamente la musculatura intrínseca de la laringe. Pero dentro del desarrollo no tanto, o sea, lo que implica la formación de de los cartílagos, la musculatura, inicialmente no va a determinar o modificar el tono, pero sí justamente el tamaño final que se observa de los cartílagos y del desarrollo muscular de los músculos de la laringe. Eso sería en la etapa de la formación del embrión, ¿no? Ujú. Así Ok. es. ¿Y qué factores externos, como cuidados tal vez, recomendaciones, se le puede dar a una persona para que no se afecte su tono de voz? Y sobre todo si se dedican al canto. Cuidados ya, o sea, por ejemplo, una persona desarrollada o sea, implicado en biológicamente no tanto, pero cuidados para el tono sería justamente uso y abuso de voz. Muy importante el uso y abuso de voz y justamente la tonalidad que implica cuando uno canta o habla, o sea, qué tan fuerte o qué tan bajo es. Ok. Doctor, ¿podría dejar de compartir pantalla para que lo vieran sobre todo en Facebook a usted porque se quedó la diapositiva? Perfecto. Ya lo están viendo en Facebook. Ok, fíjese, uso y abuso de voz. Ok, aquí tenemos a varios cantantes, estamos esperando alguna otra pregunta. Maestro Robinson, no sé si desde el conservatorio quiera comentarnos algo. Sí, agradecerle, doctor, realmente, y bueno, ya nos aclaró que genéticamente no está determinado el tono, que para nosotros es interesante, sino que, bueno, ya probablemente con el uso de la técnica vocal o el uso de la voz, pues desde un niño hasta que puede cambiar la voz, ¿no? Es lo que determinaría qué tesitura tendría el futuro cantante. Ujú. Muy interesante haber escuchado todo lo que nos comentaba, doctor, y ver que genéticamente no está determinado la tesitura del cantante. Sí, es una buena noticia. O mala, bueno, ¿no? Si sucede otra cosa, como las malformaciones que nos comentaba, doctor. Eh, Tenemos otras dos preguntas. Una es, ¿a qué edad se sabe si hay alguna malformación en las cuerdas vocales? Justamente a partir, o sea, mediante ultrasonido, a partir del tercer trimestre ya puedes detectar malformaciones, justamente las que yo comentaba, laringotraqueales o fístulas, pero desde el tercer semestre ya pueden ser detectadas mediante ultrasonido. Ah, ok, o sea, desde antes del nacimiento, qué bien. Ujú.
Hay otra pregunta. En su experiencia, doctor, ¿podría aportar algo respecto al tema de los cantantes? Si usted ha visto alguna influencia o sabe sobre cómo estaría influenciado este tema de la formación del aparato fonador en el embrión en los cantantes. Ahí, ¿cuál sería más bien la pregunta? A ver, que si los cantantes tienen si hay algún factor en la formación embriológica que influya en la actividad del canto o cómo. Pues mire, la pregunta dice, me están diciendo que sí, la pregunta es, o sea, respecto a su experiencia, ¿qué podría aportar sobre el tema del desarrollo del embrión con los cantantes, con el área profesional del canto? Es que dice tal cual así, en la experiencia del doctor Melo respecto al tema con cantantes, ¿podría aportarnos algo? Quizás alguna recomendación o cosa así. Bueno, aquí en la parte de formación o en la embriología de la laringe y tráquea y todo, pues todos son factores comunes, ¿no? A todos nosotros. No hay algún factor embriológico particular que favorezca o no a un cantante, ¿no? No sé si se entiende. Cuando alguien decide desarrollarse en esa área, habrán muchos otros factores, ¿verdad? Alrededor de cómo usa el aparato fonador, pero que no tienen que ver con la parte en el desarrollo embrionario. Por Ah, ejemplo, de acuerdo. algo que me llama la atención es familia, ¿no? Que son cantantes. O hay varios Exacto. que dicen que se hereda el talento y todo. Tal vez hayan algunos factores anatómicos, estructurales, eh, que puedan favorecer un cierto tono. La realidad es que no es algo que esté determinado embriológicamente o incluso anatómicamente. Yo creo que el canto es algo que cualquier persona puede ir desarrollando hasta una cierta capacidad, pero no nada más por la conformación anatómica de su laringe, sino cómo la usa, cómo la entrena, ¿no? Igual un gimnasta, pues cualquiera de nosotros puede hacer gimnasia o atletismo o natación en la medida en que vamos entrenando nuestro cuerpo desde una edad temprana, tal vez. No va a ser lo mismo si yo empecé a entrenarme desde los 5 años, así lo empecé a hacer a los 25 años. Ese tipo de factores tal vez son los que tienen que ver, pero no algo que esté determinado Por la, solamente genéticamente o en estas etapas del desarrollo. Ahora, por supuesto, va a tener que ver si en el desarrollo hubo alguna interferencia porque no se desarrolló adecuadamente un cartílago. Pero eso ya sería algo anormal, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay pacientes que no tienen una comunicación adecuada o un espacio adecuado abajo de las cuerdas vocales. Pues eso va a ser una una malformación leve que pueda limitar algunas funciones de la laringe, ¿no? Pero eso ya sería algo anormal, ok, ¿no? En el ok. desarrollo. Doctor, esto muy interesante que dice de la genética que no se hereda, me trae a la mente los hijos de cantantes famosos, ¿no? Que cantan muy parecido a ellos, ¿no? Y voy a traer a la mesa pues temas populares, ¿no? El hijo de Manuel, o sea, uno lo escucha y parece que está escuchando cantar a Manuel, igual que la hija de Mijares, igual que la hija de Diego Verdaguer, de Amanda Miguel, y bueno, a lo mejor el maestro Robinson se sabe ejemplos más de cantantes de ópera, pero el mismo hijo de Andrea Bocelli, ¿no? Que uno los escucha y tienen el tono parecido. Entonces, ¿en qué consiste esta similitud? Si no es genética, o sea, puede llegar a pasar que la parte del crecimiento, la parte cognitiva influya tanto. Bueno, ahí yo no sé, tal vez el maestro Robinson podría complementar más bien esa respuesta, ¿no? Porque seguramente
ahí tendríamos que hacer una revisión anatómica en cuanto a qué tan parecida es la laringe del papá y del hijo, ¿no? O del tío y el primo, etcétera, que pudieran permitir que haya una cierta similitud, pero más allá de que suene como el otro, yo creo que eso tiene más que ver con cómo se entrenó y también cómo si hay una cierta imitación o no en cuanto a la forma de usar el órgano fonador, no lo sé. ¿Qué opinaría ahí, maestro Robinson? Es muy interesante eso, me parece que también es interesante escuchar que genéticamente, bueno, nada determina o parece no determinar con los estudios o investigación que existe hasta ahora. Y, por ejemplo, tenemos también casos famosos como José José, un gran cantante mexicano. Sus papás eran cantantes de ópera, José Sosa, ¿no? Entonces, la forma de utilizar la voz de José José era muy diferente a cómo lo utilizaban sus padres. Sin embargo, pues es uno de los cantantes de baladas más famosos que existen en español. Entonces, es interesante también que la forma en la que uno puede empezar a modificar tal vez el espacio de la faringe, la laringe en sí, imitando al sonido de los padres o de la madre, que podría modificarse durante el periodo de crecimiento del niño al adolescente y después en el cambio hormonal, que es donde pues se determina la tesitura de nosotros, los hombres especialmente. Después de los 16 años, doctor, más aproximadamente 15, 16, ¿ya? Que entonces con la imitación se puede modificar lo suficiente para poder realmente pues que suene parecido al oído, ¿no? Siendo que la voz es única, ¿no? Porque se usa como un identificador, incluso por todos los bancos, muchas otras redes, que en donde se identifica el sonido de la fonación como único, ¿no? Como una huella digital prácticamente. Exacto. Entonces, al oído a lo mejor es semejante, pero si lo analizáramos con los formantes, pues no sería de esa manera. Pero me parece muy interesante. Muchas gracias, doctor. Doctores, muy, muy agradecidos, la verdad, por la videoconferencia, la clase. Pues, gracias, gracias de nuevo por la asistencia. Les comento cómo vamos de asistencia. Estamos conectados 20 personas, 21 personas en Zoom. En el conservatorio hay no sé si 5 o 3, maestro. Sí, tenemos 3 personas presenciales que les envían saludos. Les enviamos un Bien. saludo fraternal. Todo suma, por supuesto, porque en Facebook estamos con 867 vistas, ¿no? Entonces, aquí quiero que nos sintamos todos muy reconfortados, doctores, maestro, todos los asistentes. Hay lugares desde donde hay 2 personas, les agradecemos muchísimo que así nos lo comenten. Saludos hasta donde estén. Mil gracias por seguir estas actividades. Estamos haciendo que más personas toquen estos temas, no importa si se dedican al canto profesional o a la salud profesionalmente. Nos estamos reuniendo, estamos logrando una comunidad interesada en cuidar de la salud respiratoria, en respirar mejor, para cantar mejor y para vivir mejor, ¿no? Gracias a todos por formar parte de esta comunidad. Estaremos en contacto para la próxima, ¿no? De una vez les cuento la fecha para que la reserven. Es el 17 de mayo, en la misma hora, y ahí vamos a hablar de conceptos generales sobre la voz y el cuidado de las cuerdas vocales, ¿no? Igual que todos, un súper tema. Doctor Andrés Melo, un gusto disfrutar, disfrutamos mucho los videos, las imágenes. Yo le comentaba, no dejo de sorprenderme, y bueno, pues a cuidar esta parte del entrenamiento, doctor Tona, que impresionante es que el entrenamiento pueda determinar que la voz se parezca a la de los papás. Qué gran noticia. Me hubiera gustado saberlo antes, pero bueno, ahora que lo sé, haré mis modificaciones. Porque yo soy de las que confunden, como a muchos les ha de pasar con mi mamá. Cuando hablo con alguien, si no me identifico, piensan que soy mi mamá, ¿no? Entonces ya me cuentan el chisme de la generación de ella, y ya después cuando digo que soy yo, pues ya me cuentan el chisme que corresponde a mi generación. Entonces, voy a entrenar, maestro, lo prometo, para encontrar mi tono único, mi huella digital auditiva.
Les mandamos un abrazo desde el sur de la Ciudad de México. Les compartiremos más tarde la grabación en YouTube para que puedan consultar y compartir esta charla. Y se queda también de forma permanente en Facebook Live para que se escuchen doctores y los demás para que vuelvan a repasar este tema tan apasionante. Gracias al equipo técnico del INER, gracias al equipo técnico del Conservatorio Nacional de Música. Que tengan un excelente viernes. Muchísimas gracias. 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 Hasta la próxima. Chao, chao.